Y buenas noches para cada uno de ustedes. Es un placer estar con cada uno de ustedes. Primero, gracias al Señor por la oportunidad. Vamos a hacer una oración para pedir su bendición para el estudio de este podcast, este episodio número 2. Vamos a hacer una oración. Querido Señor, en tus manos queremos encomendarnos. Pedimos tu bendición. Perdona nuestros pecados. Concédenos sabiduría del cielo, tu Santo Espíritu, para desarrollar esta discusión bíblica con respecto a este tema en esta noche. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos, nuestros amigos que se están uniendo a través de las redes, y que a todos aquellos que verán en diferido este episodio número 2 de este podcast de nuestro ministerio Profecías para Hoy. Sean todos cordialmente bienvenidos. Agradecemos al Señor por la oportunidad de este episodio número 2. Tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar en esta noche, que se titula Libertad de expresión amenazada. Es un tema que está en el tapete de la discusión de manera internacional, no solamente desde el aspecto político, económico, social, pero también religioso, porque esto involucra muchas cuestiones de derechos, libertades civiles, libertades religiosas, morales. Así que sean todos cordialmente bienvenidos a este podcast, episodio número 2. Y tenemos en nuestro medio a mis amigos con los que voy a compartir esta discusión en esta noche. Voy a comenzar con mi esposa, Juliana Yepes, que nos acompaña. Le invito a que prenda el micrófono, y ella es mi esposa y va a estar encargada en esta noche de la parte de las redes sociales, los comentarios, compartir con ustedes, interactuar. Así que bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? ¿Puedes el micrófono? Muy buenas noches a ti, a los que están conectados, al hermano Oscar, a Samuel. Gracias por estar acá, a todos los oyentes. Estamos muy contentos por este programa que se está haciendo los miércoles, esta nueva iniciativa del Ministerio de Profecías para Hoy. Muy emocionada realmente, pidiendo en mi corazón al Señor que siga acompañándonos en todo este programa. Y a todos los que se están conectando, nos gusta mucho que compartan sus apreciaciones, sus saludos, desde dónde se están conectando, cómo se sienten en esta noche, y a medida que escuchamos la temática puedan colocar ahí sus aportes, sus preguntas, y bueno, que estemos muy activos en esta noche y que Dios sea con nosotros. Gracias, Julianita, por los comentarios. También tenemos a los Óscares, a los amigos Óscares, que en esta noche están con nosotros. Así que son amigos ya muy conocidos de la casa, de este ministerio. Ellos van a estar conmigo en la discusión junto con mi esposa de este tema. Así que, Óscar, amigo Óscar, ¿cómo estás? Preséntate por favor, y a tu hijito que está al lado tuyo. Muy buenas noches, es un gusto saludarles en esta oportunidad, en este podcast. Bienvenidos y bienvenidas toda la audiencia que nos acompaña en esta noche. Agradecemos al cielo por la oportunidad que nos brinda y esperamos que sea un programa de gran bendición para todos. Oscar Rangel les extiende una cordial bienvenida a este programa. Mi hijo, adelante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Rangel también. Bueno, más conocido como Samuel. Es una grata oportunidad el estar aquí con nuestros hermanos, un ministerio que, si bien no había participado antes activamente, he visto el trabajo de mi padre, y me parece un ministerio muy bueno, que ha dado buenos resultados y que por la gracia de Dios ha sido usado para acercarse a muchas almas. Y nada más, es muy grato estar aquí esta noche. Gracias, Samuelito, por tus comentarios, por tenerte en nuestro medio, porque es importantísimo tener un joven, y qué bueno tenerte, sí, como joven en medio de este episodio número 2 y de esta discusión profética que vamos a realizar sobre libertad de expresión amenazada. Es bueno involucrar a la juventud en estos aspectos proféticos, así que eres bienvenido con tu papito.
a esta discusión que queremos en esta noche. Bueno, muy bien, entonces a todos nuestros amigos les extendemos la bienvenida, compartan. Este es el episodio número 2, ya dentro de poco vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube los episodios que hemos desarrollado, el anterior más este, con la ayuda de Dios, para que ustedes puedan también ver el canal de YouTube y vamos a ir haciendo, bueno, muchas mejoras cada vez más. Bueno, en esta noche vamos a iniciar con libertad de expresión amenazada. Nosotros tenemos allí un texto que me gustaría que pudiéramos, Oscar, los dos Óscares, Samuel y Osquitar, compartir y dar nuestras impresiones, porque estamos hablando acerca de un tema que es sobre la libertad de conciencia, la libertad de podernos expresar. Y quisiera comenzar con este texto porque es un texto interesante que muestra cómo fue que el ser humano fue creado. Allí dice que Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su existencia. Dios pudo, por ejemplo, haber creado al ser humano como un hombre incapaz de violar su ley, pudo haber detenido hasta la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiera sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino más bien forzada, imagínense. Entonces no habría sido posible el desarrollo de su carácter. Entonces, Oscar, quisiera preguntarte, y también para tu hijo, ¿por qué es importante la libertad de conciencia? ¿Por qué es importante la libertad de expresión para el desarrollo del carácter del ser humano? A ver, quisiera escuchar sus aportes. Oscar, por favor, adelante. El ser humano quisiera que los demás seres humanos fueran máquinas, que hicieran lo que a ellos les place. Pero el creador que controla el universo no quiere eso. No quiere que los seres humanos les sirvamos de manera totalmente obligatoria, sino quiere que la voluntad libremente se incline hacia el bien. Y esto es lo que el Señor ha concedido. Hubo libertad en el cielo, hubo libertad en el Edén, hay libertad hoy. El ser humano elige el camino que puede y quiere seguir. Dios no quiere máquinas. Muchos cuestionan a Dios porque no impidió que Satanás se revelara en el cielo, no impidió que Adán pecara en el Edén, pero en ambos casos estos seres servirían porque no hay otra opción, porque están obligados a ese servicio y por lo tanto no habría la posibilidad de que hicieran lo contrario. Entonces no puede ser así. Esa circunstancia no es correcta. Esa es la idea del ser humano. Es lo que el ser humano quiere. Máquinas, autómatas que le obedezcan sin cuestionar, sin decir nada, sin objetar. Pero el cielo no quiere eso. El cielo quiere corazones voluntarios que le sirvan por amor. Sí, bueno, yo creo que en el momento en el que uno nace, siente siempre ese deseo de libertad y de egoísmo que precisamente se habla incluso en otras ciencias como en la psicología, donde se habla de una etapa en el crecimiento del niño que corresponde al egocentrismo. Y en esta etapa el niño quiere hacer todo lo que sea para su beneficio, pero a su vez el niño no quiere estar sujeto a ninguna norma. Entonces, por eso de alguna forma la crianza es necesaria o es importante, ya que si el ser humano, después de su naturaleza pecaminosa, no tuviera leyes, la libertad lo llevaría a tomar malas decisiones. Ahora, el hecho de que en la libertad uno pueda tener consecuencias para lo que hace, no significa que uno esté sujeto a hacer determinada cosa y no se pueda cambiar en absoluto. La realidad es que las consecuencias de nuestros actos son más llevaderas cuando fue en nuestra propia libertad que escogimos hacerlas. Entonces creo que si, si hay una persona que decide pensar que Dios no existe o vivir una vida sin un Dios y tratando de esquivar la ley, está libre, entre comillas, de lo que implica esa ley, pero lleva las consecuencias. Entonces yo creo que la libertad es lo más importante que tiene el ser humano. Sin la libertad, Dios estaría servido simplemente por máquinas. Y el hecho de que una persona, siendo libre de tomar sus decisiones, elija el camino o vivir bajo la ley de Dios es una demostración de, de lo poderoso que es Dios. Hacer una creación que escoja sus cosas y que al final esa misma creación en su libertad escoja a su creador.
Ok, buenos aportes, así es. Yo pienso que la libertad, tener libertad para escoger dos opciones es importantísima porque eso desarrolla el carácter. Sin libertad, yo creo que no existiría desarrollo del carácter. Entonces, por eso el Señor da algo muy valioso al ser humano, que es la libertad de conciencia, la libertad de poder escoger. Y estamos viendo cómo Oscar, Samuel, Juliana, a lo largo de este movimiento, de esta generación última y de estos tiempos que nos ha tocado vivir, estamos viendo un control de la conciencia y de nuestras libertades muy tremendo. Y ese es el objetivo del estudio el día de hoy, poder comprender por qué es importante la conciencia, la libertad de poder escoger, especialmente la libertad, la capacidad de poder escoger lo que sea correcto, porque estamos viviendo en una era donde la verdad ya no es verdad. O sea, estamos llegando a una época de la historia, imagínense, de la Tierra, en la que no todo es lo que parece ser. O sea, la verdad hoy se está desvinculando de la realidad y estamos escuchando mucho narrativas falsas que son dominantes hoy en redes sociales, en televisión, en los noticieros, en los periódicos más famosos, más dominantes. O sea, realmente estamos en una época en que ya no podemos confiar en las cosas que hemos confiado tal vez en el pasado y estamos viendo el surgimiento de grandes engaños que la Biblia lo predijo durante mucho tiempo. Estamos viendo elementos en nuestra sociedad que impulsan el caos, la anarquía y bueno, necesitamos sendas correctas. Y yo pienso que como Martín Lutero decía, aquí quiero compartir con ustedes esta frase que me parece muy interesante. César, antes de que comparta la frase de Lutero, quería mencionar algo, que precisamente la sociedad actual se encamina a todo lo opuesto de ese propósito original del cielo. Porque si vemos el sistema actual quiere llevar al ser humano a sujetarlo obligatoriamente a un sistema, a controlar al ser humano como si fuera una máquina, a robotizar al ser humano, al llevarlo a un conglomerado masivo, a sujetarse a lo que la mayoría dice y a aceptarlo sin la posibilidad de discrepar. Y eso es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. La posibilidad de discrepar está siendo eliminada cada día más. Correcto. La posibilidad de decir, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me parece así, va siendo eliminada de una manera asombrosa. Y muchas personas, perdón, y muchas personas están muy dispuestas a entregar su libertad. Y el miedo es el método para conllevar a la sociedad a eso. Están asustando a los seres humanos a tal punto que lo vimos pasado en el tiempo reciente pasado, en el tiempo de la cuarentena, en el periodo de la pandemia, vimos cómo el miedo llevó a los seres humanos al punto de ceder sus libertades. Y ese es el objetivo, que como máquinas acepten lo que otros dicen y entreguen la libertad por temor a perder la seguridad. Entonces el miedo es un método que han utilizado a través de los siglos para que los seres humanos entreguen sus libertades voluntariamente y convertirlos en máquinas, sujetos dominados y controlados por otros. Y eso es lo que tenemos que ver aquí. Dos principios opuestos. Uno, el del cielo, para que el ser humano sea un ente libre, un ente moral libre que decida por sí mismo, y un conglomerado masivo, un grupo mayoritario, dominado y manipulado como máquinas, sujetos y controlados por otros. Gracias. Y a mí me gustaría agregar una cosita a lo que usted mencionaba. Es muy importante entender lo que está sucediendo sobre la relativización de la verdad. Ya no existen verdades absolutas, cada cual hace la verdad a su modo, y eso se relega en la parte religiosa a decir de pronto la forma en que tú interpretas a Dios, ese es Dios en realidad. Incluso se extiende a otras cosas que son más comunes, como el género, donde ya no existen hombres y mujeres solamente, ahora todo es mucho más relativo, los tipos de género son mucho más, y todo depende de quién pregunte. Entonces, la verdad se acomoda para no herir susceptibilidades. Y las personas que se atreven a hablar en contra de esas susceptibilidades que ya existen socialmente, pierden sus carreras, ya sea deportiva o su carrera musical o sus carreras artísticas, porque es más importante manejar un discurso políticamente correcto, de alguna forma mantener dormidas las conciencias de las personas
que cada quien está viviendo así, eso está bien, es perfecto, y nunca hay un llamado de atención, nunca hay una recomendación, nunca existe un punto de partida o de referencia que sea fijo, que no se cambie por absolutamente nada. Entonces eso es una demostración de que estamos llegando al tiempo del fin. Y por último, sobre lo que mencionaba de las máquinas, me parece que el daño más grande que se hace es que la juventud, en primer lugar, se le trabaja la idea de ser alguien en la vida relacionado con un logro académico o con un logro financiero. Mientras el joven no tiene ese logro, no es nadie en la sociedad, lo que hace que estemos llenos de nuestra sociedad está llena de jóvenes que están persiguiendo objetivos materiales para revelar o aumentar su valor personal, lo que les quita tiempo para cosas elementales como lo son la meditación, la búsqueda de Dios o la conexión con la familia, que eran los valores tradicionales o los valores que Dios quiso revelar a través de su creación en el Edén, con la creación de Adán y Eva. Gracias, Samuelito. Importantes aportes que tú estás diciendo, y por eso es importantísimo, yo creo, esta discusión en esta noche, porque lejos de la narrativa que usted, apreciado amigo, quieras escoger, izquierda o derecha, porque estamos en una narrativa que si te metes a la izquierda te dicen una cosa, si te metes a la derecha te dicen otra cosa. Así que esto te involucra a ti, porque realmente nosotros tenemos que escoger la narrativa correcta para nuestra salvación. Y por eso este tema de nuestra libertad, de la libertad de conciencia es importantísimo. Martín Lutero decía algo muy importante, ahí usted lo tiene en pantalla: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón por los textos de la Sagrada Escritura que yo he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Y qué importante esto, yo pienso, porque la mayoría de las naciones y que estas naciones que se involucraron en la persecución contra el pueblo de Dios siempre fueron naciones que trataron de controlar la conciencia y decirle a sus ciudadanos cómo creer, cómo vivir, cómo buscar a Dios. Bueno, nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, el Imperio Romano. El Imperio Romano, noten ustedes en esta imagen, en el tiempo de Jesús, entendía que la religión afecta a la sociedad. Por lo tanto, el rol siempre, Oscar, Samuel, Juliana, de los gobiernos ha sido regular la religión. Y me parece muy importantísimo esto. No sé si ustedes tienen algo que decir, pero realmente cuando usted estudias el modus operandi de la mayoría de las civilizaciones que trataron de crear nuevos órdenes mundiales a lo largo de la historia, siempre trataron de controlar la religión. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque la religión, cuando usted sigue la verdadera religión como debe ser, te hace inteligente. Te hace una persona que analizas, discutes. Y por eso es que muchas veces los gobiernos controlan las religiones para que de esa forma se pueda callar la conciencia o las voces disidentes. Normalmente eso ha pasado. ¿Qué piensan ustedes? Julianita, ¿qué dirías? Bueno, no, muy interesante todo lo que hemos estado escuchando. Realmente nos hace tener grandes reflexiones y claro, aquí hay muchas personas que están mencionando sus opiniones, sus apreciaciones sobre este interesante tema. Quiero saludarlas, quiero leer sus comentarios porque así lo dijimos, que ellos estuvieran participando porque queremos compartir sus expresiones acá en este momento. Antes de empezar a leerlas, quiero decirles que yo veo con mucha claridad que aquí hay una doble moral en todas las redes sociales y en los mensajes que ellos nos dan. Esto de que dieran susceptibilidades, realmente esas susceptibilidades ellos mismos las hicieron levantar en muchos jóvenes, en muchas personas. O sea, esa manera de pensar que hoy tiene el mundo ha sido por esa repetitiva enseñanza, ese repetitivo bombardeo de tantos mensajes que van contrarios a la palabra de Dios y hace que el enemigo despierte en el corazón humano tantos pensamientos equivocados, tantas apreciaciones equivocadas, tantos sentimientos que son diabólicos, terrenales,
pero todo esto se inició por lo que escuchamos constantemente, por lo que vemos constantemente. Entonces, ahí es muy importante irnos al ancla, como estábamos viendo ahora, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da esa seguridad de qué es falso, de qué es verdadero en esta narrativa. Y de todas maneras, mucho escuchar lo mismo siempre va haciendo un efecto también en nuestra mente. Entonces, tenemos también que ser muy cuidadosos en cuánto tiempo dedicamos realmente a las redes y seleccionar muy bien lo que escuchamos, porque de tanto escuchar lo malo, aunque tú estés muy claro en la verdad, te vas permeando y vas neutralizando esa verdad. Entonces, tengamos en cuenta que realmente estas redes, Facebook, Twitter, YouTube, todo esto está siendo manipulado realmente por personas que están siendo manipuladas por Satanás. Entonces, bueno, Dios nos ayude en eso. Vamos a empezar entonces aquí con estos comentarios tan interesantes. Franci Janet González nos dice, bendiciones hermanitos. Si no estoy mal, creo que es una hermana de Carolina del Norte que nos está saludando. Eugenia y Héctor Blanco, muy queridos para nosotros también aquí en Profecías, dice bendiciones queridos hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente, es un gusto también para nosotros saludarte. Javier Eduardo Cardenal, saludos desde Muniquirá, bienvenido a esta transmisión. Nora Vidal, que también está siempre con nosotros, la saludamos, dice saluditos para todos, un fuerte abrazo, lo mismo, lo recibimos. Samuelito dice, Juliana, Samuelito dice de la tierra, porque él es de Moniquirá. Ah, vea, tiene aquí un paisano, qué bien, no sabía eso, Samuel. Bueno, muy bien. Dora Hernández dice feliz noche, Dios les bendiga. También Dora es una fiel seguidora aquí de este ministerio, qué bueno que estás conectada. Rafael Suárez, un amigo muy cercano también a nosotros desde Brasil, qué bueno que nos estás acompañando. Raúl Caldón, también un amigo, hermano, también muy querido para nosotros, dice buenas noches, apreciados hermanos. Mary Rose también, muy apreciada para nosotros, siempre muy conectada, está ahí siempre presente. Dice, hermano César, hermanos Rangel, hermana Juliana, tengan una buena noche, Dios les bendiga. Fanny Serna, también ella de acá, de la familia, dice, buenas noches, querida familia. Tito Omar Castillo también, muy conocido para nosotros, Dios le bendiga, gracias por estar acá. Jorge Villa, desde Riobamba, Ecuador, qué bueno que se está conectando desde allá audiencia, un país hermano para nosotros. Ruth Delis Núñez dice desde República Dominicana, te damos una gran bienvenida a ti y a todos los que se están comunicando desde esa bella isla. Ezequiel Sánchez dice saludos, también un saludo para ti desde Villa del Rosario. Sonia Casas también, saludo para ti. También otro paisano. Bueno, Blanca Castellanos, también ella es de la familia, bienvenido, dice bendecida noche para todos. Franci, ya la habíamos saludado. Wilmer Quevedo, gracias por conectarte, esperamos que te encuentres muy bien, al igual que tu familia. Fanny Serna decía, por ejemplo, izquierda y derecha es lo mismo, engaño. Tito Omar dice, el hombre es libre en el momento en que desea hacerlo, así es. Luis Jiménez, hay que estudiar bien a los personajes, votar por el más justo. Luz Irene Ramírez dice, Dios les bendiga. Eustrian Pérez dice, buenas noches, mis hermanos de México. Bueno, hay muchos más, qué bueno, estamos súper activos. Entonces vamos a seguir con estos saludos después, pero gracias por comentar y por estar acá. Gracias. Bueno, muy bien. Tenemos Davos. Davos 2024 nos dejó algo muy tremendo. Antes de eso, Cecilia, a mí me gustaría hablar algo sobre el culto. Ok. La rebelión de Satanás tuvo la base en la adoración. Ajá. En el momento en el que Satanás, que en ese entonces era Lucifer, tenía la intención de, cuando comenzó su rebelión, fue porque quiso tomar el lugar de Dios. Por lo general, el primer paso que toma el enemigo para controlar el culto es decir que la adoración a Dios no es tan necesaria y no siempre significa adorar a Satanás, cuando en realidad el estado de anarquía no significa no estar posicionado en ningún bando, sino significa estar más del lado de Satanás, que claramente es el que más le gusta la anarquía, porque representa atacar el orden establecido de la adoración a Dios y después el ser humano de alguna forma termina adorando a Satanás. Y a través de los imperios, podemos ver la historia del imperio babilónico, donde el control del poder fue a través primero de la música, después de la adoración,
donde el rey de Babilonia tomaba el lugar de Nebo, que era el dios babilónico adorado. Y vemos en la historia de la estatua de Daniel cómo sus amigos fueron presos por esta razón. El control político logró su clímax cuando era empezado a tratar como Dios. Remontándonos un poquito más adelante en la historia, encontramos la historia de José. Bueno, cronológicamente, bueno, Babilonia fue primero que Egipto, pero Egipto eh, también era gobernado por un imperio, por un emperador, perdón, por un faraón que no solo tomaba el control político, sino que era el dueño del poder religioso. Con lo cual, cuando un faraón fallecía, era sepultado porque de alguna forma ahora iba a reinar en el reino de los muertos. El punto es que cuando él estaba en vida, era considerado como la imagen visible de el dios Ra, que era el dios Sol y muchos otros dioses. El faraón representaba humanamente la figura de todas estas deidades. Entonces, si notamos, las religiones consideradas como paganas, en realidad no era que no tenían una adoración hacia un dios, sino que quitaban la adoración al dios creador y se la daban a otros dioses que podían ser representados por otras figuras como el sol, el mar, las moscas incluso. Entonces Dios establece un orden y el diablo establece otro orden. Y cuando empezamos a hablar de religión, no solo hablamos de cosas espirituales, sino también hablamos de poder, porque las religiones tienen mucha relevancia en el ámbito del poder y del control mundial. Y por eso son tan importantes en este tipo de conversaciones, porque uno no puede pensar que el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos o el gobierno de China no están ligados con una línea espiritual o con una línea religiosa que lo que hace es catapultar todo el poder que ellos ya poseen como imperios o como países poderosos en el ámbito del orden mundial. Ok, gracias, Samuelito. Muy interesante. Quería Sí. mencionar algo con relación a lo que tú indicabas de Lutero. Muchos arguyen que las libertades actuales del ser humano se deben básicamente a la Revolución Francesa. Sí, allí se dieron como resultado los derechos del hombre y del ciudadano que trajeron grandes libertades a la sociedad, pero su raíz está en la reforma de Martín Lutero. Antes de la reforma de Martín Lutero estaban cercenadas todas las libertades. La Sí. libertad de expresión estaba totalmente controlada. Un sistema, el mayor sistema de censura de la historia del mundo se llamó la Inquisición. La Inquisición ya llegó a tener un libro llamado el Índex, y el Índex era un listado de libros prohibidos. La Iglesia Católica Romana estableció ese sistema para controlar la libertad de expresión. No había libertad en las artes, no había libertad en la ciencia, no había libertad en la cultura y no había libertad en la literatura. La Iglesia definía lo que se podía publicar y lo que no, lo que se podía creer y lo que no. Y el Estado, que en su mayoría eran monarcas, se unió para manipular y controlar la libertad de expresión, controlando así las conciencias de los seres humanos. Cuando Lutero publica en alemán el Evangelio y luego toda la Biblia, y luego William Tyndale hace lo mismo en Inglaterra, y luego otros escritores como Cassiodoro Reina y Cipriano Valera lo hacen en español, y así empieza a publicarse la palabra de Dios en los idiomas de las naciones. Entonces la libertad de expresión empieza a retomar su poderío y los hombres empiezan a ser liberados del yugo de Roma y del yugo del poder absoluto de los monarcas de Europa. Esa libertad se mantuvo en algunos países. Puede ser cercenada en países como España, como Francia, como Portugal, donde el control del papado fue mucho mayor. Esto trajo como consecuencia la rebelión del pueblo en Francia y la Revolución Francesa. Pero ya había habido un hombre, John Milton se llamó él, que en 1644 había hablado de la importancia de la libertad de expresión y abarcaba tres aspectos: la libertad para investigar, la libertad para expresar lo que hemos investigado y la libertad de discutir con otros los puntos antagonistas. Y esa es la base, que más adelante en la Revolución Francesa retoma Voltaire. Voltaire dijo una expresión admirable: ateo, errado, con conceptos equivocados en muchos aspectos, pero en esto acertó cuando dijo esta expresión que me llamó mucho la atención: no creo lo que tú expresas, pero estoy dispuesto a morir por la libertad que tienes para expresarlo. Y ahí está la base de la libertad de expresión. Vamos
Vamos a decir esa frase nuevamente, Oscar, despacio. Muy interesante la frase. ¿Cómo le dijo? No creo lo que tú dices, pero estoy dispuesto a morir por el derecho que tienes a expresarlo. Muy Eso bien. decía Voltaire en cuanto a la libertad de expresión. Y entonces allí los derechos del ciudadano en 1948, por Segunda Guerra Mundial, la ONU retoma los derechos del ciudadano y publica los derechos del hombre y del ciudadano, y en el punto del artículo 19 está la libertad de expresión, donde indica que nadie puede ser perseguido por su opinión contraria a otros y que tiene la libertad de expresar sus creencias y convicciones de manera voluntaria y pública. Entonces, estamos hablando de ese derecho maravilloso que está siendo cercenado abiertamente en algunos países de corte dictatorial, ya sea de derecha o de izquierda. Las dictaduras siempre han cercenado la libertad de expresión. Lo vimos con Hitler, lo vimos con Fidel en Argentina, con Pinochet en Chile, lo vimos con Mao Zedong en la China y con Stalin en la Unión Soviética. Entonces, no importando el corte, como la hermana Fanny mencionaba, derecha o izquierda, todos cuando han llegado al punto de ser dictadores, han cercenado la libertad de expresión. Para manipular la sociedad y para controlar las masas, han visto que esto es fundamental. Entonces, lo que Davos ha hecho en el 2024 es la manifestación pública de una dictadura mundial. Estamos a las puertas de una dictadura mundial. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Davos 2024, recuperando la confianza, apunta a que va a controlar la libertad de expresión, a que temas como el que estamos tocando hoy mismo, a que puntos discrepantes con su posición política, económica, religiosa, en cuanto al calentamiento global, en cuanto a las pandemias, en cuanto a todos los aspectos discrepantes del tiempo actual, las voces disidentes van a ser acalladas. Es decir, una dictadura global. Estamos a las puertas de una dictadura mundial. Eso es lo que Davos de manera abierta y cínica está pronunciando al decir que va a controlar en las redes sociales la expresión contradictoria a lo que ellos, el sistema, enseñe. Y esto es tremendo. Lo hemos visto recientemente. El control de las redes sociales lo hemos visto recientemente, ¿no? Especialmente durante la cuarentena. Esto fue tremendo. Fue como la prueba piloto para ver hasta qué punto el ser humano está dispuesto a entregar su libertad de expresión por el miedo, por el temor, por una aparente seguridad. Entonces, Davos ofrece cercenar la libertad para dar seguridad. Eso es terrible. Es un precio demasiado alto. Gracias, no, interesante. Entonces, ahí, por ejemplo, miremos un poco de las noticias de actualidad. Vamos a ver cómo el New York Post habla acerca del foro de Davos, que ya pasó. Por favor, miren la siguiente imagen, donde dice, el New York Post dice, la absurda cruzada de Davos de las élites. Destruir la libertad para salvar a la humanidad. Vamos, quiero que ustedes miren, amigos que nos están viendo, estas noticias de actualidad y luego empezamos a seguir en la discusión, porque todo lo que hemos hablado acá tiene su base. Estamos asombrados porque el foro de Davos realmente su objetivo, todas sus discusiones del 16 al 19 de enero fueron realmente con respecto a la libertad de expresión y los planes que ellos tienen para este año 2025. Y el New York Post no te lo niega, ahí abiertamente ellos entendieron todas estas reuniones de esta forma. El foro de Davos es destruir la libertad, ¿para qué? Para salvar a la humanidad. Mire qué tremendo esto. Absurdo, correcto. Vamos a ver, este fue la introducción de la presidenta de la Unión Europea. Y yo quiero que ustedes escuchen un momentico rápidamente. Vamos a verlo acá. Aquí ya está en español. Vamos a verla. Ella introduce, lo primero que hace es decir que el cambio climático ya queda por abajo. Lo primero que se va a enfocar las élites y el foro económico en este año va a ser la desinformación. Disinformation, que significa cuando usted dice algo que sabes que lo dices, pero no es correcto, no es verdad, pero lo haces por engaño o lo dices por engaño. O cuando dices alguna información y tú lo dices de manera natural, pero no tienes el fin de engañar, pero tú estás engañado y dices algo que no es correcto. Entonces, ellos van a trabajar por esto. Vamos a escucharla en un momento cómo lo dice. Excellencias, Excelentes, damas y caballeros, querido Klaus,
El informe anual global de riesgos merece una lectura detenida para los 2 próximos años. La principal fuente de preocupación para la comunidad de negocios no es el clima, sino que es la desinformación y las noticias falsas, junto con la polarización en nuestras sociedades. Estos riesgos son graves porque limitan nuestra capacidad de abocarnos a los grandes problemas globales que enfrentamos: cambios en el clima y el clima geopolítico, diría también, cambios en la demografía y en la tecnología, conflictos regionales y competición geopolítica y el impacto que esto tiene en las cadenas de suministro. La realidad es que una vez más seguimos compitiendo y cada vez más intensamente entre los países que lo que hemos estado haciendo en varias décadas. Y esto hace que el tema de la reunión de Davos de este año sea aún más relevante: reconstruir la confianza. Ok, y por eso es que estamos tocando este tema, porque para nosotros también es relevante. Para ellos es relevante, ¿no? Para esta agenda, para estas élites es relevante. En primer lugar, van a trabajar contra la desinformación, van a trabajar contra la desinformación. Hermanos, amigos, encabezan los riesgos globales del Foro Económico 2024 y eso es contra, eso es contra lo que ellos van a trabajar ahora, imagínate, Oscar. Y sí, tremendo que el término lo acuñan ellos, porque cuando el sistema, ya sea un gobierno local, regional, nacional, o ahora un gobierno global como el que ellos quieren implementar, utiliza una terminología, la utiliza a su favor. ¿Qué es desinformación para ellos? Es todo lo que no está de acuerdo con las élites. En síntesis, son las voces disidentes. Hoy, por ejemplo, están llegando las protestas de Europa. En Francia, los ganaderos, los agricultores están protestando. Las noticias de los medios de comunicación tradicionales, los canales oficiales reconocidos por los gobiernos, no presentan esas noticias. Pero hay tremendas protestas en Europa porque hay un ataque directo a la agricultura, porque uno de los planes es causar hambruna, afectar la clase media y establecer la sociedad en 2 grupos, que es lo que la profecía menciona: los más ricos y los pobres en general. La clase media que vaya nuevamente a la pobreza. Entonces, ese es uno de los proyectos y la agricultura está siendo atacada y hoy hay protestas, pero el control de la información es tal que esas protestas no están saliendo al aire, no se están mostrando en los medios de comunicación masivos, en los canales de televisión, las noticias no lo están publicando. ¿Por qué? Porque ellos están escondiendo la realidad y cuando se descubre esa realidad que ellos ocultan, lo llamarán desinformación, lo llamarán fake news. Y ese fue el método utilizado durante la cuarentena. Hay unas cifras que Samuel estuvo investigando muy interesantes que quisiera a esta altura que compartieras, César, porque son muy buenas para tenerlas en cuenta. Bueno, lo primero que quería mencionar antes de la cifra es que una de las redes sociales donde más información sale que no existe en los medios tradicionales es Twitter. Y Twitter a su vez está lleno de muchas fake news. Lo que hacen, el método que utilizan cuando hay un medio que les da la información a las personas que ellos no quieren que se sepa, es permitir que en ese mismo medio haya muchas mentiras para que al final lo que hablaba sobre la desconfianza. Genero desconfianza en el único medio que da toda la información, porque en Twitter sí hay mucha información sobre las protestas. De hecho, se había hablado de que rociaban estiércol por todos los edificios gubernamentales. Pero al mismo tiempo se permite mucha falsa información para que no sea confiable. Entonces el que va a avisar queda como un mentiroso. Entonces las cifras son las siguientes. La censura, eso es de la página Europress, que utiliza la información recaudada en 2022 para hablar de 4.200 millones de personas afectadas por censura en Internet, con un total de 112 casos y restricción en 32 países. La principal razón por la cual se realiza censura es, en primer lugar, por lo que estamos hablando. Si la información va a perjudicar a los poderosos, esa información no sale a la luz. Con lo cual,
los medios que se atreven a dar la verdad son cancelados o son desacreditados. Cuando es un medio muy poderoso que no tienen la posibilidad de censurar, se trabaja en el hecho de desacreditación, que es el otro método de censura. Y la élite se encarga de rodear de escándalos por prostitución, homosexualismo, pedofilia, a los supuestos miembros de algunos medios que son confiables, con lo cual, ya desacreditada la persona, su información es falsa, entre comillas, para los que puedan escucharlo. Así Los es. principales países en los que hay dos tipos de censura, ¿no? La censura donde directamente los ciudadanos no tienen acceso a Internet o a las redes sociales y se dan en casos de dictadura, ya sea por una razón política o por una razón religiosa directamente. Los países más conocidos por censura en cuanto a redes sociales son, por ejemplo, Corea del Norte en 2006. Desde 2006 hasta acá, los coreanos reciben toda la información filtrada por parte del gobierno. Entonces, lo que el gobierno quiere que se sepa, ellos informan, pero no existe la comunicación con redes sociales. Cuba también desde el 2006 tiene un acceso muy limitado a Internet y por lo tanto a redes sociales. Países como Arabia Saudita, que tienen una vinculación con un régimen musulmán, tienen el objetivo de agrandar, ellos agrandan la afluencia de personas importantes en, en un ámbito político, religioso, militar, pero sobre todo deportivo y musical, que son las dos fuentes de entretenimiento más grandes del planeta, la música y los deportes. Entiéndase por deporte principalmente el fútbol, recurriendo al uso de recursos del país para reclutar futbolistas muy famosos y recorridos de Europa o de cualquier otra región del mundo, con el objetivo de generar cierta simpatía por Arabia Saudita y a su vez infiltrar personas en estos medios, puede ser Ok. en páginas o en periódicos o en empresas de instrumentación deportiva. Entonces, el objetivo de todo esto es dar las cifras desde de lo que sería la censura para el año 2022. Es una cifra que no se saca muy a menudo o no de forma anual porque empezó a aumentar los casos de censura muy significativamente desde el momento en el que sucedió la pandemia. En el Senado de Estados Unidos estuvo una encargada de Twitter que fue cuestionada acerca de la censura que estaban recibiendo algunos médicos graduados de Harvard sobre la información que daban con el COVID. Los médicos que estaban haciendo parte de la información que quería impartir el sistema fueron aplaudidos y los que iban en contra, pero a favor de sus creencias médicas y de su criterio profesional, eran censurados. Ahí en esa Entonces, parte, ahí, sí, ok, dale y vamos a avanzar en ese punto. Samuelito, adelante, completa la idea. Sí, entonces, ah, el tema de la censura está llena de cosas muy doble morales. En primer lugar, se llevó a Mark Zuckerberg, que es el propietario de la mayor parte de empresas que pertenecen al grupo Meta, a preguntarle por qué la información privada de las personas estaba saliendo a la luz. Y a su vez, por qué en la misma plataforma donde toman mi información personal y hacen un uso como quieren de ella, no me permiten a mí hablar de ciertos temas, tales como son la religión, el tema de enfoque de género, el tema del aborto o el tema del feminismo, temas como la religión, la influencia de el islamismo en Occidente, con toda la inmigración que se ha venido presentando, los países de Europa llenos de inmigrantes musulmanes. Entonces, es un poco irónico y nos da a entender lo que se trata la censura. Entonces, esto no es por nuestro bien, el aspecto de decir algo y que nos digan, mejor no hables de eso, sino es un deseo de control por parte de la élite de que cada vez que entramos a una nueva red social nos preguntan si estamos de acuerdo con el tratamiento de datos y muy
muy pocas veces seguramente leemos lo que dice, lo que implica, hasta dónde abarca, pero sí hay mucha censura. Entonces, entre más existe en una red social la censura, menos hay privacidad. Entonces, estamos cambiando no tener libertad de expresión por estar conectados, entre comillas, con el mundo, un mundo que está moldeado por unas reglas muy estrictas, a cambio de que nuestra privacidad esté en manos de ellos. Gracias. Terminaste con algo muy importantísimo, Samuelito, muy interesante. Estamos listos para entregar nuestras libertades con el objetivo de que seamos públicos en las redes sociales, compartir con nuestros amigos, subir fotos, etcétera, ¿no? Y estamos listos para entregar nuestras libertades y también estamos listos para que coarten nuestras expresiones, ¿no? Bueno, gracias, Samuelito, tus aportes son muy valiosos. Yo quiero que miren ustedes antes de ver un video, tenemos un video de Twitter, dura muy poquito, pero quiero que miren antes del video, avancemos un poquito con Google. Ahí ustedes están viendo una noticia de Google. Esto lo sacó en febrero del 2024, donde ellos están cambiando la política para control en todas sus plataformas. Todo lo que tiene que ver con Google, ahí usted lo tiene. Te está diciendo que cuando aparezca en este año un acontecimiento sensible, que puede ser un evento o un suceso imprevisto que pone en riesgo cierta clase de personas, Google aquí te está diciendo en la actualización de contenido de que ellos pueden cerrar una plataforma, pueden cerrar un podcast, pueden cerrar lo que sea, un correo electrónico, lo que sea, productos o servicios que nieguen o justifiquen ese acontecimiento sensible. ¿Ok? Esto, pues ya no lo vimos, por ejemplo, con la pandemia, los que la negaron, que pasó con los médicos, como tú decías, Samuel, que estuvieron en contra, que hablaron de otra clase de tratamientos, ¿qué pasó con ellos? Pues Google acaba de actualizar su política de contenido inapropiado. Ahí ustedes lo ven, si quieren tómenle pantallazo, pero nosotros estamos viendo cómo el control de la información va a ir avanzando muchísimo, muchísimo. Aquí usted está viendo esta imagen donde la Unión Europea abre investigaciones sobre desinformación en Meta, TikTok, donde los están obligando para que ellos puedan tener control de la desinformación, ya sea de las guerras que están actuando ahora en este momento, de las cuestiones de género también. ¿Ok? Entonces, mire usted, la Unión Europea ha creado un poderoso arsenal para desafiar el poder de las grandes tecnologías. Eso se llama la Ley de Servicios Digitales en Europa y tiene una ley hermana que se llama la Ley de Mercados Digitales que golpea a los gigantes de Internet con restricciones en su forma de hacer negocios, pero especialmente para el control de la información, el control personal de las libertades, de lo que expresamos. Lo mismo aquí usted tiene Twitter. Twitter, por ejemplo, se retiró de ese acuerdo de la Unión Europea, pero ahora ya es obligatorio desde el año pasado, agosto. Así que todas estas redes sociales se están uniendo con estas reglas, con estas leyes de la Unión Europea. Y esto no solamente está pasando en la Unión Europea, está pasando en Canadá. Note usted, en Canadá se exigen medidas enérgicas contra las noticias y los podcasts independientes. Nosotros somos un podcast independiente como el que estamos haciendo ahora. Pues ahora en Canadá esto es imposible. Si usted quiere hacer un podcast en Canadá, tienes que registrar. Y para registrarte tienes que dar todos tus datos privados. ¿Ok? Y una vez que das tus datos, puedes hacer podcasts independientes y libres, pero tus datos están registrados. Para cualquier momento de censura, te controlan. ¿Ok? Entonces, estamos viendo todo esto. Y bueno, aquí tienes César, antes de que continuemos con el Washington Post, okay, New York Times, A mí me gustaría hay algo importante con relación al control de las redes, que es trascendental. Hay una guerra entre las redes de Occidente y las de Oriente. Y de Oriente ha llegado una red para controlar y dominar al mundo de una manera muy hábil, es TikTok. TikTok es una red, es una plataforma que nos presenta videos de toda la temática que tú quieras. Y es China. Es una competencia tremenda que le han salido las plataformas de Occidente. Y Occidente, especialmente Estados Unidos, está tratando de controlar TikTok. Es muy interesante la posición que AMLO ha tomado en México.
Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo: nosotros no censuramos. TikTok va a funcionar libremente en México, porque le preguntaron debido a que habían tomado medidas restrictivas en los Estados Unidos contra TikTok, acusándolos de espionaje y otras cosas. Entonces él dijo: no, México es un país libre y aquí no vamos a aplicar censura a ninguna plataforma. Hay un dato interesante sobre lo que pasó con el CEO de TikTok. Vamos a escuchar que Sammy tiene un dato interesante sobre eso. Ok, escuchamos el dato y luego pasamos a ver el video corto. Se nos está acabando el tiempo, lastimosamente. Esto es mucha tela que cortar sobre el asunto acá. Entonces, TikTok, el dato es y vamos. Es muy rápido. Date, adelante. Shou Zi Chew es el nombre del ciudadano de Singapur que es CEO de TikTok. TikTok es una plataforma que funciona con sus servidores en China. Recientemente él fue entrevistado por el senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, acerca de las conexiones que podía tener él como persona o TikTok como empresa con el Partido Comunista Chino. Lo que más les preocupó a los senadores, en especial al senador Tom Cotton, no fue el tratamiento de datos, que ya vimos es igual en ambas partes, fue la afiliación. Entonces, muy en el principio nos podemos dar cuenta que lo que molesta no es el mal tratamiento de datos que se le da a la información, sino a quién se le reporta esa información. Entonces, las redes sociales hoy en día ya se hicieron eco de lo que en su momento fue la carrera lunar, que enfrentaba a dos bandos políticos opuestos y el primero en llegar a la luna era el que ganaba. Después se fue ampliando hacia otras cosas. En los deportes, lo vemos en los Juegos Olímpicos, cada vez que se enfrentan China y Estados Unidos. Y ahora ha llegado a las redes sociales. Entonces, en el uso de las redes sociales debemos ser conscientes de que nuestros datos ahora pertenecen de alguna forma. Cuando entramos a Facebook pertenecen a una red política y cuando entramos a TikTok pertenecen a otra red política que es totalmente opuesta. Y estamos perteneciendo, o estamos, mejor dicho, en medio de una batalla cultural. Gracias, Amorito. Interesante. Vamos a escuchar el video, Juan David. Vamos al video y quiero después del video, Juli, escuchar aportes de nuestros amigos que nos han escrito y vamos a hacer el cierre, Oscar, y hacemos el cierre ahora con Martín Lutero nuevamente porque necesitamos sacar una lección que tú mencionaste importantísima para el cierre de este podcast y la invitación a nuestros amigos para que realmente se animen a no callar y a aprovechar el tiempo libre que tenemos todavía porque esta censura viene en serio para este año y lo que viene de aquí al 2030, así que Dios nos ayude, tenemos que despertarnos y trabajar y hablar lo que más podamos. Entonces, vamos al video, rapidito, comenzamos. Where did you go to medical school? I did not go to medical school. I'm sorry? I did not go to medical school. That's what I thought. Why do you think you or anyone else on Twitter have the medical expertise to censor a doctor's expert opinion? Our policies regarding COVID were designed to protect individuals. We were seeing... You guys censored Harvard-educated doctors, Stanford-educated doctors, doctors that are educated in the best places in the world, and you silenced those voices. Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to censor or moderate certain tweets? Yes or no? We received legal demands to remove content from the platform from the U.S. government and governments all around the world. Thank God for Matt Taibbi. Thank God for Elon Musk for allowing to show us in the world that Twitter was basically a subsidiary of the FBI. Ok, excelente. Bueno, ahí nosotros nos damos cuenta de cómo se avanza y hay muchos gobiernos, muchas personas, muchos senadores, especialmente en Estados Unidos. Esto lo vamos a ver el próximo sábado, no se lo pierda porque el próximo sábado vamos a hablar sobre en nuestro tema, algunos apartes de las redes sociales actualmente, lo que está pasando, el control en jóvenes. Bueno, pero estamos viendo que hay muchos que se despiertan. Nosotros también queremos despertarnos y Dios nos ayude para poder hablar. Juli, ¿qué aportes tenemos? Algunos, aunque sean no muchos, pero algunos importantes que tú hayas visto de la interacción de nuestros amigos que nos han acompañado hasta el día de hoy. El micrófono. Hay muchísimos
igualmente, muy contenta porque realmente han estado muy activos, hay mucha audiencia escuchando estos importantes temas y quiero pues acabar, porque yo sé que ya estamos concluyendo este programa, quiero darles estos últimos saludos a los que nos escribieron, a Gerson Aguilar, que nos escribió desde Perú, a Samuel Castillo, que bueno, nos escribió desde Chiquinquirá, ya lo habíamos saludado, a Ingrid León, a Ofelia Rincón Ayala, dice precioso mensaje, a Abner González, a Humberto Moreno, desde Santander nos saluda, a Mabel Martínez, a María Villamizar, a Eugenia Héctor Blanco, que también ya los habíamos saludado, a Raquel Cáceres, que nos dice qué bueno que ahora podamos gozar de esos importantes temas los días miércoles. Y es verdad, a mediados de semana es una bendición tener estos temas tan interesantes y cómo nos despiertan para saber el tiempo en que vivimos, cómo filtrar la información, cómo no callar en este tiempo tan crucial en el que estamos viviendo. Bueno, Marta Cecilia Padilla nos saluda, Marlene Peña Rojas, Moni Cris, Gina Gabela, un gran saludo para ti desde Chile. Oremos mucho por Chile, está pasando realmente un momento muy difícil, hay muchos muertos por todos estos incendios. Elías Valdivia también nos saluda, dice que el cristiano no debe temer, sino ser valiente, no arrear la bandera en este tiempo. Amén. Zoila Alba también nos saluda desde Trujillo, Perú. Que bueno, hay muchos hermanos que siempre se conectan desde Perú y para nosotros es algo de mucha alegría saber que desde allá también se están conectando aquí a nuestro programa. Bueno, vamos acabando con Ángel González. Dice, qué tema tan interesante. Hay que tener en cuenta el método que utilizan las élites para controlar las conciencias. Usan químicos en la alimentación, en los productos de aseo. El objetivo es dominar las mentes y terminar siendo controlados sin darnos cuenta. Pero esto pasa en los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz son avisados, tienen sabiduría, tienen experiencia. Dios les dirige, por eso no se van a dejar llevar por este sistema. Y si vemos que nos estamos dejando llevar, tenemos que regresar de nuevo al ancla con la ayuda del Señor. Bueno, Pablo Durán, acabo con este mensaje, dice, todos aquellos que suben muchas fotos se están condenando, hermano, nos estamos vendiendo, es verdad, si tú publicas tu vida en Facebook, en todas las redes sociales, no tienes privacidad y no sabes cómo después usarán esa información que tú estás poniendo ahí. Entonces, bueno, Dios nos ayuda a ser muy sabios en este tiempo de tinieblas y gracias a todos por estar conectados. Y esperamos que sigan así de activos por la ayuda de Dios para el próximo miércoles. Gracias a Juli por los aportes en cuanto a los que están escribiendo. Muy bien. Quiero que cerremos el tema. Quiero que miren esta imagen. Vamos a la imagen de Fortuna, de esta revista Fortuna, muy famosa. Quiero que la miren, por favor, rápidamente acá. Exacto, aquí la estamos viendo ya. Dice, la confianza en los medios es tan baja que la mitad de los estadounidenses cree ahora que las organizaciones de noticias nos están engañando deliberadamente. Entonces, estamos viendo todo este telemaneje del control de la información, del control de nuestras libertades. Estamos viendo cómo aún, tristemente, el sistema católico romano está trabajando. Por eso ellos se han reunido, el papado lleva muchos años reuniéndose y haciendo este trabajo, porque el control de nuestras libertades en las redes sociales, de poder expresar quién es el papado, quién es la bestia, qué es la marca de la bestia, todo eso va a ser coartado dentro de muy poco tiempo. Estos podcasts que estamos haciendo, los programas que hacemos los sábados en la tarde, todo eso va a ser cerrado. Aquí estoy pasando estas noticias rápido para que ustedes vean que el que está detrás moviendo los hilos de todo este trabajo es este personaje. Ahí se ha reunido con todos los CEO de estas Big Tech desde hace muchos años. Hasta algunos se preguntan por qué el Vaticano está interesado en estas reuniones con los Big Tech. Claro que sí, usted tiene que saberlo, yo tengo que saberlo. Sabemos hacia dónde va esto. Él ha dicho ya desde hace mucho tiempo, vea, él advierte contra esos falsos predicadores en las redes sociales. Ahí lo tiene usted, Rome Reports. Este otro donde dice que aquellos que son de ideología rígida son muy tristes. Qué triste, el Espíritu Santo no está con ellos. En otro lugar dice, las personas que son rígidas son personas enfermas, ideológicamente hablando, religiosamente hablando, donde nuestra iglesia entra aquí, usted entra acá.
Y bueno, todo este trabajo que ellos han venido haciendo de control nos impulsa y nos impele a que nosotros entendamos que lo que hizo Lutero fue algo muy interesante. La revista Economist dice de Lutero así: ¿por qué Lutero llegó a hacerse viral hace 500 años? ¿Por qué se hizo viral? Porque él usó las redes sociales en su tiempo. ¿Y cuáles fueron las redes sociales en su tiempo, Oscar? Oscar Rangel, dime, ¿cuáles fueron las redes sociales que usó Lutero? La imprenta, utilizó la imprenta. La imprenta, La imprenta estaba recientemente inventada por Gutenberg y aprovechó esto para publicar la verdad y extenderla por Alemania y por toda Europa y de allí al mundo entero. Exacto. Y hoy esa imprenta es esto que estamos haciendo, podcast. Lo que estamos haciendo los sábados en la tarde, usar las redes sociales para hacernos virales, pero no solo nosotros, sino el mensaje, el evangelio. Eso estamos haciendo. En esta revista Economist me pareció muy interesante esta. Mire, la razón del éxito de Lutero fue la difusión. En cuestión de semanas, las traducciones al alemán estaban circulando en forma de folletos y folletos. A los pocos meses, la obra de Lutero se conoció en todo el mundo cristiano. Lutero se volvió viral. ¿Cuánto nos gustaría que el evangelio de Dios se hiciera viral? Creo que tenemos que hacer ese trabajo. Necesitamos movernos. Mateo 24 tiene que cumplirse. Los libros finalmente de Lutero se quemaron. La hermana White dice que los quemaron porque ese es el trabajo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy, si usted aplica eso al 2023, significa que las redes sociales independientes se van a cerrar, los podcasts independientes, como está pasando en Canadá, van a ser controlados. Así que hoy tenemos redes sociales que van a ser controladas como en los tiempos de Lutero. Dios nos ayude para que nosotros hoy podamos hablar. Se estamos cerrando con esto. Lo queremos invitar a usted, amigo, queremos desafiarlo a usted para que se anime, para que hable en su lugar, donde quiera que usted esté, use las redes sociales, use la tecnología actual para predicar el evangelio. El Espíritu de Profecía dice: el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error. Note esto lo que dice. El sendero de la verdad está al lado y cerca del sendero del error. Y ambas sendas pueden parecer ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que por lo tanto no están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. La Biblia nos habla que va a haber una iglesia que enseñará la verdad. Estamos viviendo una era de la desinformación realmente. Estamos viviendo una era de las mentiras en las redes sociales, en las noticias, en todo lugar, porque nos quieren vender solo una agenda, pero usted tiene que despertar, amigo que nos escucha. En ambas sendas donde usted camine, estará la senda de la verdad, la senda del error. Dios te ayude para que tú puedas escoger la senda correcta. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, dice, y hayan recibido el amor de la verdad en su corazón, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Así que Dios nos ayude y que podamos prepararnos para todo esto que viene y poder nosotros cumplir una parte en la predicación del evangelio, en el amor del Señor y en la fuerza que Él nos da. Muy bien, conclusiones finales. Samuel, Oscar y Juliana. Y cerramos. Samuel. Bueno, en primer lugar, debemos entender la libertad que hemos recibido. Dios no nos obliga. Dios no envía las cosas malas. A veces permite que sucedan. Nosotros podemos identificar cuál es el camino correcto a tomar. Y Dios, que es tan maravilloso, no nos obligó nunca, pero siempre nos enseñó el camino. Un camino que puede estar lleno de censuras y de riesgos. Por lo general, cuando estamos en contra de Satanás, aparecerá la censura. Pero es importante no desmayar. Los hijos de Dios han sido llamados no solo a ser devotos y espirituales, sino también a ser destacados en sus labores, como lo fueron los reformadores, como lo fue Martín Lutero, todos aquellos que algunos entregaron su vida, algunos murieron por causa de la verdad
y otros abandonaron los propósitos terrenales que habían elegido para ser instrumentos de Dios en esta tierra. Por último, es importante saber que el enemigo va a intentar censurar su mensaje. Va a tratar de hacerlo de forma cotidiana. Y cuando esto no le sea posible, va a tratar de atacar frontalmente, sin importar las consecuencias. Es nuestro deber estar cercanos a Dios con el objetivo de no atemorizarnos con la censura y dar el mensaje que hemos sido llamados a dar hasta la última de las consecuencias. Amén. Gracias, Oscar. A través de los tiempos, el sistema, cuando ha visto que el mensaje de Dios está avanzando, ha tratado de censurarlo. Lo hizo Manasés con Isaías hasta matarlo. Lo hizo la clase dirigente de Israel cuando el evangelio avanzaba. Pero hay 4 pasajes que debemos recordar siempre. En Hechos 18, el Señor le dice a Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, es lo que nos corresponde ahora, hablar y no callar, dejar en manos de Dios las consecuencias. Pedro y Juan dijeron en Hechos 4:20, no podemos callar lo que hemos visto y oído. En Ezequiel 2:7, el Señor le dice a Ezequiel, habla y no calles, porque hablen, escuchen o dejen de oír, porque son gente de corazón rebelde. Entonces, escuchen o no escuchen, tenemos que hablar. Y Hechos 5:29, el apóstol dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La censura vendrá. Finalmente llegará el punto en que los magnates de la tierra se reunirán para eliminar en una noche la voz disidente y represora del pueblo de Dios. Dios nos ayude para que, sin temor a las consecuencias como Lutero, podamos decir que Dios me ayude y el Señor intervenga dándonos el valor y la fortaleza para en medio de la censura presentar la verdad, para en medio de los peligros presentar la verdad, para en medio de la persecución presentar la verdad. Que Dios bendiga a cada alma que nos ha acompañado en esta noche, a cada amigo, amiga, a cada hermano, hermana que ha estado presente en este programa. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga en donde quiera que estén, en México, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en República Dominicana, de aquí del país, de toda Colombia, los que nos hayan acompañado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cecitar, por la dirección, Juliana por la compañía, Sammy por estar con nosotros en esta noche. A todos, gracias y Dios les bendiga. Antes de que la hermanita Gracias, le quería agradecer al hermano Ezequiel, que dice, excelente Samuelito, Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias por esas palabras y que así sea. Amén. Gracias. Ok. Amor, quisiera escuchar tu aporte final. Sí, claro, pues lo primero, darle gracias a Dios por este programa que nos permitió tener, es por su misericordia. Sabemos que hay muchas restricciones ya, hay muchas censuras, estamos en la mira, el enemigo está irado contra el pueblo de Dios y usará hay muchas maneras para que nosotros no hablemos, nos persigue a través de esto, de las censuras. Entonces, esto es de darle gracias a Dios que tengamos todavía estos espacios. Le agradezco muy especialmente a Samuelito que nos acompañó también. Me identifico de que fue excelente su participación y verla de un joven es algo que realmente llena el corazón, motiva a muchos jóvenes. Gracias al hermano Oscar también por estar acá, a ti, Amor, por estar en esta dirección y empeñado en este programa. Y pues quiero decir, concluir con algo, y es que pues tenemos un reto muy grande delante de nosotros. Realmente hay una lucha entre el bien y el mal. En cada época ha sido diferente. Hoy tenemos una lucha a través de que no podemos expresarnos por las redes sociales, por todos los medios audiovisuales, pero todavía hay de todas maneras oportunidad de hacerlo. Estamos restringidos, pero todavía podemos hacerlo. Entonces, aprovechémoslo, usemos nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, de YouTube, usemos el WhatsApp, usémoslo para que podamos predicar como nunca este evangelio y no olvidemos que la fuerza realmente radica para poder hacer todo esto y ser firmes, valientes, radica en la oración, radica en nuestra entrega, en nuestra comunión con el Señor para que Él nos capacite para seguir firmes y fuertes hasta el final. Gracias, gracias a todos, a mis amigos acá de panelistas que compartieron
la discusión del tema en esta noche, a mi esposa que nos colaboró, gracias a todos ustedes que se unieron. Normalmente nuestros podcasts no son de 1 hora, pero bueno, hacemos excepciones a la regla porque los temas son importantísimos y este tema es de mucha tela que cortar, de mucho que analizar y nos quedó muchas cosas en el tintero, pero bueno, esperamos hacerlo en la próxima. No se pierdan el podcast número 3, que va a ser fascinante si Dios nos da la vida, así que por favor váyanse uniendo. Sí, váyanse uniendo para el canal de YouTube oficial que vamos a tener dentro de poco para que ustedes puedan allá visualizar nuestros podcasts. Tenemos también planes de un programa los viernes llamado Escuela de los Profetas. Espere más de ello. Y bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por habernos escuchado. Vamos a hacer una oración, agradecerle al Señor a orar por la oportunidad que nos concedió. Y no queda además agradecerle a Juanchito, que nos ha dirigido en la parte técnica. Aquí en la parte técnica de la familia, Andrés Orlando nos dirigió y nos saludó. Y allá, para todo el programa, Juancho estuvo con nosotros. Gracias, Juanchito, por acompañarnos en la dirección técnica de este programa. Dios Amén. Te bendiga en gran manera. Oramos. Señor que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra, que pueda ser de ánimo para las personas que han escuchado y que escucharán este podcast, pueda ser una bendición y para que aumente la predicación del evangelio y muchas almas se animen a salir de la oscuridad y pueda tu luz alumbrar en ellos y en otras personas. Gracias porque nos has concedido el espacio en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones Amén. A cada uno de ustedes. Dios les guarde. Feliz noche. Bendiciones. Dios les bendiga. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche.